Bueno, pues vamos a empezar la sesión de hoy. Mi nombre es Rosendo Martínez, soy arquitecto de soluciones senior en AWS para sector público. En la sesión de hoy vamos a ver cómo acelerar la modernización de TI en las agencias de gobierno. Y en la segunda parte de la presentación, vamos a dividir la presentación en dos partes. En la segunda parte de la presentación nos va a estar acompañando el ingeniero José Luis Ballín del municipio de Querétaro, jefe de Departamento de Tecnologías de Información, para platicarnos su experiencia en el desarrollo de aplicaciones en su organización. Vamos a tocar los siguientes temas. ¿Por qué es importante modernizarse? ¿Cómo es una aplicación moderna? ¿Cómo los conceptos de serverless computing, contenedores y microservicios impactan al proceso de modernización? ¿Y qué opciones tenemos para modernizar nuestras aplicaciones? ¿Por qué modernizarse? Bueno, las organizaciones quieren modernizarse porque quieren brindar mejores servicios a sus usuarios, a sus ciudadanos, a un menor costo. Quieren incrementar el ritmo de innovación en sus organizaciones, tener mayor agilidad para responder a los cambios de negocio, subir los estándares de seguridad en el despliegue y en la ejecución de sus aplicaciones, para contar con una mayor eficiencia operacional, para ganar interoperabilidad en las aplicaciones, y bueno, también por temas de control de gastos y por pagar únicamente por lo que da valor a su organización, a su negocio. Y la otra pregunta es, ¿y cuándo debo de modernizarse? ¿Por qué tendría que modernizar mi organización en este momento? Y aquí vamos a ver una estadística de IDC que nos comenta que se identifican brechas importantes entre lo que los ciudadanos o los usuarios esperan de sus organizaciones, de los servicios que les brindan y lo que les están brindando, ¿no? La otra es que las organizaciones que estén en este proceso de modernización van a poder responder hasta un 50% más rápido a los cambios de negocio. Y también se tiene la estadística de que las organizaciones están llevando sus cargas de trabajo, su infraestructura hacia la nube, ¿no? Al doble de velocidad que lo hacían antes de la pandemia. Si vemos, la pandemia fue un tema disruptivo, hizo cambiar a muchas organizaciones, puso presión en las áreas de IT y vemos que están tomando cartas en el asunto para prepararse a más cambios, ¿no? Y efectivamente nos dice que el cargar con esa deuda tecnológica acumulada durante la pandemia, pues va a poner en una situación no muy cómoda a los CEOs y va a generar estrés a nivel financiero y falta de agilidad en las organizaciones de TI. Ahora bien, ¿qué beneficios tenemos de incluir a AWS en este proceso de modernización? Uno, AWS cuenta con más de 200 servicios en su nube pública que nos van a dar agilidad y van a dar productividad a nuestros equipos de trabajo, ¿no? Al movernos hacia la nube vamos a evitar obsolescencia tanto de hardware como de software. Nuestras aplicaciones van a contar con mayor seguridad y mayor resiliencia, van a ser más tolerantes a fallas, ¿no? Vamos a reducir los costos de la infraestructura asociada al despliegue de esa aplicación y también hay reducción importante de costos en otros sentidos. Vamos a tener la capacidad de consolidar centros de datos. La cobertura que tiene AWS es global, entonces nos podemos aprovechar de esa cobertura para extender la cobertura de nuestras aplicaciones. Vamos a poder empezar en nuestras organizaciones a ejecutar temas de transformación digital de una forma más fácil. Si requerimos incorporar en nuestras aplicaciones tecnologías emergentes, Internet de las Cosas, aprendizaje automático, analíticos, la parte de inteligencia artificial, lo vamos a poder hacer de una manera muy fácil, muy sencilla. Y bueno, es importante ver qué caracteriza a una aplicación moderna. Y para esto vamos a hablar un poquito de la historia de la computación y del desarrollo de aplicaciones. En un inicio, pues se tenían grandes máquinas, ¿no? Máquinas físicas. Y típicamente para desplegar aplicaciones sobre esas máquinas físicas, pues había que estimar el tamaño de la máquina física, a veces había que adivinar qué recursos había que ponerle, hacer el proceso de aprovisionamiento, de compra de esa máquina física, instalarla en el centro de datos. Las inversiones eran fuertes, esas máquinas pues se quedan en nuestros centros de datos por años, el factor de agilidad es reducido,
En el tema de arquitectura de aplicaciones tenemos monolitos donde la lógica de negocio, la lógica de datos, la capa de presentación viven en un solo monolito, ¿no? Después empieza a evolucionar todo esto, viene el tema de máquinas virtuales, de virtualización. Aquí se logra una independencia del hardware, se pueden crear máquinas virtuales en cuestión de minutos, hay una mayor facilidad de escalamiento, los recursos son elásticos, se puede aprovechar más temas de procesamiento, de memoria, de almacenamiento, hay una mayor rapidez, una mayor agilidad, hay reducción en costos de mantenimiento significativos. La arquitectura de las aplicaciones aquí la empezamos a ver como cliente-servidor, multicapas, vemos mucho el uso de bases de datos relacionales, vemos el uso de patrones de integración basados en Enterprise Service Bus, bueno, ya empezamos a tener aplicaciones más complejas, empieza el tema de aplicaciones distribuidas, pero es hasta que llega el tema de contenedores cuando esto explota. Cuando llega la parte de contenedores tenemos una revolución completa en cómo desarrollamos aplicaciones, ¿no? Número uno, hay una independencia de la plataforma, portabilidad de mis aplicaciones. El ambiente de ejecución es consistente. ¿Qué quiere decir esto? Típicamente las organizaciones cuando desplegaban aplicaciones empacaban sus jar files, sus librerías, parámetros de kernel, archivos de configuración, etcétera, y se los daban a otra área, ¿no? Y muchas veces había errores en ese proceso. En el caso de contenedores, la unidad de despliegue de las aplicaciones es el contenedor mismo. La aplicación ve que todo lo que tiene, todo lo que requiere está en ese contenedor. Surge un nuevo enfoque en el desarrollo de aplicaciones, por cierto, y este es muy importante en el tema de modernización, y es el tema de microservicios. Las aplicaciones se conceptualizan ya como una serie de servicios pequeños que colaboran entre sí. Cada servicio tiene una responsabilidad, los servicios pueden escalar a un ritmo diferente, los patrones de integración ya los empezamos a ver diferente, ya hay hubs de mensajería, ya es más basado en eventos, los despliegues son sencillos, empiezan temas de DevOps, empiezan temas de aislamiento, la velocidad de arranque de los contenedores es relativamente rápida, pero el tema de la evolución no para ahí. Existe una siguiente ola y en esta ola libera a los equipos de las organizaciones, a los equipos de desarrollo, a los equipos de trabajo, de gestionar la infraestructura. Este es un paso muy importante. Esto permite que nuestros equipos pongan foco en la lógica de negocio, en hacer más eficiente a lo que se dedica la organización. Sus organizaciones no fueron creadas para gestionar centros de datos, para gestionar infraestructura. Fueron creadas para dar un valor a sus ciudadanos, a sus usuarios. Para eso utilizan aplicaciones. Y cuando utilizan este tipo de tecnología que ya trae tolerancia a fallas, escalamiento automático, lo mismo puede atender 2 mensajes al día, que millones de mensajes por hora, que únicamente sus organizaciones van a estar pagando por esas 2 invocaciones que hicieron al día o esos millones de mensajes por hora, ¿no? Ya se paga por el valor que están aportando mis aplicaciones al negocio. Entonces, aquí vemos que como va evolucionando la computación y el desarrollo de aplicaciones, nos va a permitir más foco en la lógica de negocio. ¿Qué capacidades debe de tener una aplicación moderna? Ser segura, resiliente, elástica, modular, automatizada, interoperable. Y vamos a ver cómo el tema de serverless computing, contenedores, microservicios, impactan en este proceso de modernización, ¿no? Y para empezar, ¿qué es serverless? Serverless les permite el no tener que gestionar o aprovisionar infraestructura a sus equipos de trabajo, ¿no? Es algo que ya les da el proveedor del servicio. Tema de escalamiento, oye, pues antes utilizaba servidores de aplicación y agregaba más nodos a mis servidores de aplicación para poder escalar. Y todo eso lo tenía que gestionar yo. ¿Cómo se hace el tema de escalamiento en la parte de serverless? Eso se encarga el proveedor del servicio, el proveedor de nube, en este caso AWS, ¿no? Pago por uso, pues únicamente vas a pagar por lo que estás invocando.
altamente disponible. AWS se encarga de tener infraestructura altamente disponible, de tal forma que las aplicaciones que corren sobre este modelo están desplegadas en varios centros de datos de forma transparente para ustedes. Si algún centro de datos presenta problema, ustedes ni se enteran, ¿no? Su aplicación continúa trabajando, ¿no? Y integra temas de seguridad. La seguridad es un tema compartido entre lo que es el proveedor de servicios AWS y ustedes. Como AWS les pone a su disposición una gama de servicios de seguridad muy importante que va a facilitar el desarrollo de todas esas aplicaciones. Bueno, ¿por qué quisiéramos usar la parte de serverless? Bueno, pues porque queremos desarrollar características o aplicaciones de una forma muy rápida, porque realmente queremos que nuestros equipos se enfoquen en innovar en la lógica del negocio. Porque mi organización, a veces las organizaciones tienen ciertas directrices y dicen, ustedes a nivel de tecnología deben de usar contenedores o deben de usar aplicaciones 3 capas o deben de usar esto. Cuando viene la parte de serverless, hay que evaluar el poder usar serverless tanto como sea posible. Si ustedes tienen ya en sus organizaciones directrices que usen contenedores, serverless no está peleado con esto. Tiene la capacidad de encapsular contenedores y hacerlo parte de todo lo que hablamos de serverless, escalamiento automático, tolerancia a fallas, etc. Bueno, uno de los servicios de serverless de cómputo es Lambda. Está basado en eventos. ¿Qué es un evento? Pues un cambio que hubo en mi sistema, en mi aplicación. Y aquí ya empezamos a hablar de diferentes patrones de arquitectura, donde hay un ruteador de eventos que básicamente va a abstraer, va a separar la parte de consumidores y de productores. Esto le empieza a dar independencia a todos esos servicios que van a conformar un gran aplicativo, ¿no? Los eventos de naturaleza son asíncrona, entonces no estamos esperando a que aquel me responda para yo poder procesarlo, ¿no? Eso hace mucho más eficiente y más escalable las aplicaciones. Sabemos que no todos los servicios que participan en una aplicación pueden procesar los eventos a un mismo ritmo. Para eso se tienen almacenes de eventos. Estos van a permitir que cada servicio procese sus mensajes a su propio ritmo, ¿no? Y bueno, pero también podemos usar contenedores, ¿no? Hay organizaciones que ya están usando contenedores. ¿Por qué? Pues porque ya están familiarizados con ellos, porque les gustan, porque tienen la directriz de open source y bueno, ya están trabajando con Kubernetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, en AWS también tenemos servicios bastante importantes para la parte de contenedores. Tal vez haya requerimientos en la infraestructura para el despliegue de esa aplicación y es una razón también por la cual podemos usar contenedores. Aquí la buena noticia. Sus organizaciones quieren desplegar las cargas de trabajo y por lo general quieren desplegar esas cargas de trabajo cerca de donde están sus usuarios finales, ¿no? Ya sea en su centro de datos, utilizando sus servidores como tal. Tenemos un servicio que les permite hacer eso, poder desplegar contenedores en su infraestructura, en sus centros de datos. Ahora bien, si dicen, oye, pero ya me convenciste de que el tema de que pues, mis equipos no se dediquen a gestionar infraestructura y todo eso, pues es muy valioso para mi organización. Entonces tenemos otra modalidad. AWS va y pone la infraestructura y la gestiona en sus centros de datos, cuando tienen temas de residencia de datos o de cargas de trabajo que requieran muy poca latencia, ¿no? Es AWS Outpost. En el caso de algunos países que ya tienen más evolucionado el tema de redes de 5G, lo que hace AWS es monta infraestructura con esos proveedores de 5G y de tal forma que las aplicaciones que crean los usuarios nunca salen de su red y los tiempos de latencia de esas aplicaciones son muy bajas. Y también hay despliegue de contenedores ahí. Centros de datos cercanos a los usuarios, lo que le llaman local zones. Aquí en México a fines de año vamos a tener un local zone, o bien en nube pública. El mensaje es, donde quiera que requieran el despliegue de contenedores, AWS les ofrece esas alternativas. Y bueno, pues ya dijimos que tenemos dos sabores de contenedores. Un sabor es Elastic Container Service y el otro es Elastic Kubernetes Service. El primero es, oye, yo como organización quiero usar contenedores, me convencen los beneficios, pero no tengo mucha experiencia usando contenedores. Bueno, Elastic Container Service es una buena alternativa para esto. ¿Por qué?
Bueno, porque es muy fácil de usar, es escalable, resiliente, tengo pocas decisiones que tomar, puedo crear aplicaciones muy rápidas. Por otro lado, si hay organizaciones que ya están usando Kubernetes y todo esto y tienen experiencia y ya tienen cargas de trabajo con esto, bueno, pues está el sabor de Elastic Kubernetes Service. Pueden desplegar cargas importantes de trabajo que pueden escalar mucho, totalmente consistentes con la especificación de Kubernetes. Y hay una tercera parte. Dicen, bueno, es que en esta parte de contenedores, pues aún con todo este tema de nube, le queda a los equipos, a las organizaciones, gestionar esos clústeres, crecerlos, decrecerlos, etc. Bueno, hay un servicio que hace eso por ustedes. Se llama AWS Fargate. Le da un sabor de serverless a la parte de contenedores y les quita esas tareas, ¿no? Entonces, bueno, rápido, diferencias entre contenedores y Lambda, la parte de serverless computing. Contenedores es orientado a cómputo, Lambda es orientado a eventos. En contenedores hay una gestión, es sencilla de la infraestructura, pero a fin de cuentas se tiene esa gestión de infraestructura. En Lambda se elimina completamente la gestión de infraestructura. En contenedores el precio es basado en el consumo de infraestructura. En Lambda es basado en el número de invocaciones, ¿no? Bueno, y los clientes, el 80% de los clientes que manejan contenedores también manejan Lambda. Entonces se complementan estas tecnologías. Microservicios, muy rápido. Los microservicios surgen como un esquema para el desarrollo de aplicaciones, en el cual conceptualizan a la aplicación como un conjunto de servicios que son pequeños, son independientes, pueden estar desarrollados en diferente tecnología, en diferentes sistemas operativos, ejecutarse, hacen una sola cosa, tienen bajo acoplamiento, se comunican a través de interfaces bien definidas, pueden escalar a diferentes ritmos. Si hay cambios en la aplicación, no tenemos el problema como en el monolito, ¿no? Un cambio le pagaba a toda la aplicación y había que recompilarla, había que hacer pruebas, todo eso tardaba semanas o meses en poder sacar esos cambios a producción. Aquí un solo equipo de trabajo se hace cargo de un microservicio, son humanamente entendibles lo que hay detrás de los microservicios y son muy adecuados para adoptar tecnologías modernas. Hay algunas consideraciones importantes cuando usamos microservicios. La idea es que un solo equipo se haga cargo de principio a fin de un microservicio. La parte de datos, la parte de lógica de negocio, la capa de presentación, la capa de observabilidad, las métricas asociadas al servicio, la operación como tal. Bueno, un solo equipo se hace cargo de ese microservicio de principio a fin. Son equipos pequeños. La otra es que los microservicios deben de comunicarse a través de interfaces bien definidas. Las APIs son la puerta de entrada hacia los microservicios. Deben de tener bajo acoplamiento, alta cohesión, fáciles de probar, de automatizar. Y aquí empezamos a ver modelos de DevOps, despliegue continuo, integración continua. Entonces podemos automatizar mucho el proceso de software y con eso reducir muchos de los errores que se dan en este proceso, ¿no? Esta es una aplicación este es un ejemplo de una aplicación basada en microservicios. Es un portal de compras, el cliente pone una orden, el microservicio de ventas atiende esa orden, genera la orden, crea un evento, la envía a un hub de eventos y aquí la toma a otro microservicio que está interesado cuando se crean órdenes, en el evento de creación de órdenes, que es el servicio de embarques, ¿no? Y aquí hace lo necesario para procesar esa orden. ¿Qué podemos observar? Cada microservicio tiene su propia base de datos, están desacopladas, ¿no? Probablemente puede haber muchas órdenes y este servicio necesita escalar de forma diferente que este servicio. Eso se puede hacer sin ningún problema, ¿no? Estos están integrados a través de un hub de eventos. Tienen integrada la parte de observabilidad. ¿Qué está pasando en mi aplicación, ¿no? Con la parte de Amazon CloudWatch, con la parte de AWS X-Ray. Entonces tienen la parte de monitoreo, tienen la parte de mensajería. Es un ejemplo muy sencillo de una aplicación basada en microservicios. Y bueno, ¿cómo puedo modernizar mis aplicaciones? ¿Qué opciones tengo? Y bueno, cuando hablamos de modernización, no todo es tecnología y es arquitectura. En el proceso de modernización tenemos que incluir lo que es gente, procesos y cultura organizados para dar valor a mi organización.
la parte de operaciones para que esto pueda escalar, que haya un gobierno de cómo hago los casos, cómo hago las cosas, ¿no? De que mis equipos de trabajo puedan colaborar de una forma uniforme, gobernada. Y esta lámina es muy importante. Estamos hablando del proceso de modernización, pero cuando hablamos de esto, no todo es voy a llevarlo a microservicios, voy a llevarlo a contenedores, voy a utilizar serverless computing. La mayoría de los clientes empiezan moviendo sus cargas de trabajo de sus centros de datos hacia la nube, tal como están, un lift and shift que le llaman. Y bueno, eso es migración rápida de infraestructura. Y aquí con esto ya ganan muchos beneficios. Mayor seguridad, resiliencia, escalabilidad, reducción de costos, reducción de esa deuda técnica. Ya les permite a sus equipos de trabajo enfocarse más en cosas que tienen que ver con su negocio que en administrar centros de datos, infraestructura y todo esto, ¿no? Y es muy fácil ese movimiento. La siguiente es modernización. Ok, tengo cargas de trabajo que están corriendo en bases de datos Oracle, SQL Server, que las están gestionando mis DBAs, mis equipos. Bueno, esto o bien motores de mensajería basados en Kafka, RabbitMQ, etc. ¿Qué pasa si todas esas tareas de gestión se las delego al proveedor de nube, ¿no? Ya tomo un servicio gestionado que me haga mis respaldos, que me garantice la parte de disponibilidad de la base de datos, replicación, restauraciones, que administre mi clúster de Kafka, que es relativamente complejo, que ponga parches, etcétera, ¿no? Entonces, ya estoy modernizando mis aplicaciones y con esto ya estoy ganando más beneficios, estoy aumentando el número de beneficios. Otro tema es cuando ya quiero a mis aplicaciones incorporar temas de inteligencia artificial, Internet de las Cosas, analíticos, machine learning. Bueno, ya estoy enriqueciendo esto y ya estoy innovando, estoy sacando provecho de mis datos. Tal vez quiero implementar aquí ya lagos de datos. Ya los beneficios que estoy teniendo ya impactan más a mi negocio. Y por ejemplo, pues las organizaciones no paran de recibir requerimientos y para eso, pues no todo es mantener las aplicaciones que ya tienen, sino mucho es, oye, voy a crear nuevas aplicaciones. La sugerencia es que cuando creen nuevas aplicaciones, esas aplicaciones ya nazcan con temas de serverless, con temas de contenedores, de observabilidad, de nube nativa, ¿no? Entonces, aquí es bien importante, hay diferentes mecanismos para modernizar mis aplicaciones. No todo es contenedores, no todo es serverless y los beneficios los puedo tener desde un principio, ¿no? Y justamente de esto habla esta lámina, que cuando estoy evaluando cómo voy a modernizar mis aplicaciones en la organización, pues lo primero que debo de hacer es identificar el portafolio de aplicaciones que tengo. Estadísticamente, AWS ha observado que una organización promedio, pues entre el 30 y el 40% de sus aplicaciones van a caer en la parte de rehosting, es decir, un lift and shift. Los tomo de mis centros de datos y los llevo a nube. Habrá otro porcentaje en los cuales yo pueda tomarlos de mis centros de datos, los llevo a nube, pero en el proceso actualicé la versión del sistema operativo, actualicé la versión de la base de datos. Ya tengo más beneficios. Hay otros escenarios en los que muchas organizaciones tienen cargas de trabajo corriendo con VMware en sus centros de datos. AWS tiene un servicio que se llama VMware Cloud en AWS. Permite migrar cargas de trabajo de VMware de forma transparente, utilizando vMotion, HCX, que ya lo conocen, y esas cargas empiezan a ejecutar en la nube sin ningún cambio en las aplicaciones, ¿no? Es otra forma. La parte de Replatform es cuando quiero usar bases de datos gestionadas, motores de mensajería gestionados, bueno, pues también acá, refactoring. Ese refactoring sí es cuando ya quiero usar contenedores, serverless computing. Y repurchase. Básicamente es, oye, existe una aplicación, mira, es muy acotada que hace y ya existe una solución de software como servicio que lo hace, ¿no? Y ya es obsoleta lo que tengo acá. Cómpralo, utiliza ese software as a service, ¿no? También es un patrón de modernización válido. Habrá algunas que reténlas, no tiene caso modernizarlas, ya van a salir de línea, ya no se van a utilizar en los siguientes meses, no le inviertas. Y otras ya retíralas de plano. Entonces, es bien importante tener en cuenta
estos mecanismos para modernizar mis aplicaciones en mi organización. Y bueno, en este proceso de organización debo de fijarme de utilizar patrones de arquitectura modular, tratar de utilizar modelos operacionales serverless tanto como sea posible, automatizar la parte de mi proceso de desarrollo. Y esta lámina es muy interesante. AWS les tiene una plataforma de servicios muy amplia para el tema de construcción de aplicaciones modernas y de migración de aplicaciones, ¿no? La parte de implementación de microservicios, almacenes de datos serverless. Ya no todo en aplicaciones modernas son bases de datos relacionales. A veces se requieren bases de datos llave-valor, bases de datos de documentos, que manejen grafos, que manejen series de tiempo para cosas de Internet de las cosas. Herramientas de desarrollo, ya tener una plataforma de desarrollo que ya tenga servicios de observabilidad, de auditoría, la parte de seguridad, la gestión de usuarios, la gestión de control de acceso, a nivel de red, la parte de los firewalls, la parte de seguridad, la parte de asegurar mis datos como tales, bueno, pues ya también hay una serie de servicios. Resumiendo, AWS les brinda ya sea servicios con contenedores, con serverless computing, con otros servicios como API Gateway para implementar mejores prácticas en aplicaciones distribuidas, como App Sync, que les permite en una sola invocación traerse datos de diferentes fuentes de una manera muy eficiente. No todos son invocaciones tipo REST, invocaciones SOAP, como veíamos en el pasado. Esos modelos servían hasta cierto punto, pero ya aplicaciones modernas que requieren datos de muchas fuentes, los patrones de REST, de SOAP no son suficientes. Para eso surge la parte de GraphQL, ¿no? Para atender ese tipo de necesidades. La parte de observabilidad, qué está pasando en el desempeño de mi aplicación, cómo puedo incorporar esa funcionalidad a mis aplicaciones. Bueno, está X-Ray. Y resumiendo, para desarrollar una aplicación moderna necesito utilizar patrones de arquitectura que sean modulares, ¿no? Un modelo operacional que sea serverless tanto como sea posible. La agilidad de desarrollo, mis equipos de desarrollo, tener cosas automatizadas, nivel de abstracción en manejo de infraestructura, utilizar estándares en la parte de gobierno, controles programáticos en la parte de gestión de datos, cuidar que estén desacoplados, utilizar los servicios precisos para los datos que requiero. No todo es relacional, ¿no? Llave, valor, documentos, series de tiempo, grafos, etc. Y bueno, no perder de vista que hay que capacitar a mis equipos en mi organización, ¿no? Y para eso AWS brinda de manera gratuita más de 500 cursos y también trae una serie de certificaciones para que mis equipos estén preparados para poder migrar y que se sientan confortables migrando esas cargas de trabajo hacia la nube, modernizando mi organización. Y bueno, en esta siguiente parte de la plática vamos a tener al ingeniero José Luis Ballín. Por favor, denle un aplauso. Él es jefe de Departamento de Tecnologías de Información del municipio de Querétaro y nos va a platicar su experiencia desarrollando aplicaciones en el municipio de Querétaro. José Luis. Gracias, Rosendo. Gracias. Buenos y temblorosos días tengan todos ustedes. Fue una experiencia impactante para uno que viene fuera. Pero bueno, aquí estamos. Disculpen, ando un poquito mal. Esta va a ser la agenda que yo quiero transmitirles. ¿Qué es lo que hemos hecho en el municipio de Querétaro? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la visión que tenemos en este momento? La misión y la visión generalmente nunca la tomamos en cuenta más que para las auditorías o para presentar algo. Pero es importante que la tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que la ciudadanía quiere. Y se tiene que hacer en conjunto con la ciudadanía. Entonces, la visión que tiene el municipio de Querétaro es que somos un gobierno cercano y eficiente que hace la diferencia ofreciendo resultados únicos en el estado y el país con innovación y mejora continua para que la gente viva mejor y así seguir construyendo la ciudad que queremos. Esa es nuestra misión. Sin embargo, obviamente una misión no es nada si no hay una visión, porque al final de cuentas hay que llegar a algo, ¿no? Entonces, nuestra visión cambió del año pasado, de la administración pasada, aunque nuestro alcalde se reeligió, cambió un poco y Querétaro
es la ciudad que queremos, sólidamente construida, con un enfoque metropolitano, a través de un desarrollo integral y sostenible, seguridad, respeto y cuidado al medio ambiente, con un gobierno que escucha, que trabaja y que resuelve de la mano de la ciudadanía, porque eso es lo más importante, que lo que hagamos le haga sentido y le dé valor a la ciudadanía. Si no, no tiene caso. Estamos usando nuevas tecnologías en el municipio de Querétaro. Como todo ente de gobierno, a veces traemos una historia muy larga de mucho equipo ya viejo, que ya su vida útil ya va acabando, pero a partir de que hemos trabajado con AWS, pues hemos visto un panorama de mejora. Les voy a presentar algunas de las aplicaciones principales que tenemos en el municipio. Esta es nuestra principal aplicación. Es donde el ciudadano puede hacer varios trámites, entre ellos pagar el predial. Es algo importante para el municipio porque es donde recurrimos de los recursos, donde tenemos los recursos para poder dar todos los demás servicios. Y también cada año o cada situación se va generando se agrega las dependencias, por ejemplo, la solicitud de recoger la poda, de un bache o cuestiones de ese estilo, ya lo vamos teniendo porque se hacen los reportes ciudadanos en este aplicativo y es inmediato. Este aplicativo se comunica directamente con el 070, que es la parte que lleva el control de todos estos reportes y se envía inmediatamente al área correspondiente. Querobici fue la aplicación que nos subió a la nube. Querobici, creo que todos están acostumbrados aquí en el Distrito Federal en la Ciudad de México, disculpen, que ya hay por donde quiera bicicletas, scooters, bicicletas eléctricas por todos lados. En Querétaro somos provincia, pero tenemos también nuestras bicicletas y las lleva el municipio de Querétaro. Esta aplicación nos llevó a la nube porque la tenía un proveedor y la tenía hosteada precisamente en Amazon. Entonces, se terminó el contrato con el proveedor y pues nos tocó a la Dirección de Sistemas de Información y en especial a mi jefatura tomar esa responsabilidad, entender cómo funciona, ver cómo trabaja y darle el mantenimiento y darle el soporte para que siguiera funcionando. Y pues está funcionando. Esta es otra de las aplicaciones muy importantes. Esta es el transporte escolar gratuito. ¿Qué significa esto? Bueno, a final de cuentas, en la pandemia hubo muchas situaciones que disruptieron la forma de trabajar. Pero ya cuando hay un regreso a clases, el municipio ofrece el servicio de transporte gratuito a los estudiantes. Se van sumando. Hay datos muy sensitivos ahí, o sea, todo lo que es la parte de el nombre, la escuela, dónde vive, mucha información sensitiva. Entonces, esa información sensitiva se tiene que guardar en algún lugar y ahorita la estamos guardando en Amazon con todas las cuestiones de seguridad que tenemos. ¿Qué hace esto? Hay camiones especiales donde se suben los estudiantes, tienen video, se está videograbando todo lo que está sucediendo en tiempo real y los padres o tutores pueden revisar dónde va la ruta, dónde va el camión, si se bajó o no se bajó el estudiante. Aquí no se vale hacer la pinta, los dejan en donde tienen que estar y es lo mismo ya de regreso al terminar el día. Esta la acabamos de sacar en estos últimos días, es una iniciativa del alcalde para la parte de movilidad. Querétaro, me imagino, si todos son de aquí del Distrito Federal, de la Ciudad de México, están acostumbrados al terrible tráfico que existe aquí. Pero en Querétaro es algo nuevo, es algo muy nuevo. O sea, atravesar la ciudad, ¿qué te tardas? 10, 15 minutos. 10, 15 minutos aquí es ir aquí a la esquina. O sea, atravesar México es 2 horas, 3 horas, 4 horas, dependiendo del tráfico.
La idea de Vamos Juntos es que las organizaciones, porque esto no lo podemos abrir al público en general porque no tendríamos la capacidad, uno. Dos, la pandemia todavía nos provoca ese miedo de, no, pues, ¿cómo voy a subir a alguien que no conozco? Entonces, bueno, a los que sí conozco es a la gente con la que trabajo. Entonces, ¿por qué no hacer el esfuerzo de, en lugar de ir una sola persona en un solo carro, por lo menos ir 4 o 5 y que haya premios por utilizar el carro de esa manera, ¿no? El automóvil. Entonces, esta es la propuesta de nuestro alcalde y del municipio hacia la ciudadanía. Se está hablando con varias instituciones, con compañías privadas, con colegios de arquitectos, colegios de abogados, colegios de ingenieros, etc. La sociedad civil también tiene que participar y es una buena estrategia para poder bajar un poco la carga vehicular en horas pico. Esta aplicación en particular, no sé si se alcanza a ver, sí se alcanza a ver, más o menos. Bueno, sí, esta reside y esta fue diseñada exclusivamente para residir en AWS. Se está utilizando gran parte de la tecnología que en ese momento cuando se desarrolló, que fue a inicios de la pandemia, en medio de la pandemia, teníamos disponible. Y es la primera que estamos revisando a tratar de subirla, como decía Rosendo, hacia mejorarla, hacia tenerla hacia un contenedor o hacia serverless en un momento dado, pero todo va a depender del volumen que tenga de aceptación y de uso de esta aplicativa. ¿Qué tecnologías usamos? Espero que todos estén familiarizados con esto. Es Route 53, que es nuestro DNS externo. Es con el que generamos todos nuestros dominios, subdominios, y la respuesta es inmediata. Ayer tuvimos una situación a las 3 de la tarde. Oye, ¿sabes qué? Hay que crear un subdominio porque este domingo es el informe de nuestro presidente municipal. Hay que crear estos subdominios. Entonces, pues, con el celular no lo pude hacer. Pedí prestado a un equipo aquí a nuestros compañeros de AWS y en 15 minutos pude resolver el problema. Así de rápido, así de sencillo es trabajar con Route 53 para dejar todo listo trabajando para cuando se requiere cuando hay un requerimiento de emergencia. Obviamente tenemos equipo en Elastic Computing, es donde tenemos nuestro principal hosteo de equipos. Ahí está nuestra página web, ahí está autocompartido, ahí está Kerobici, ahí está hay un nuevo aplicativo que es de becas, que obviamente también tiene información muy sensitiva, porque los apoyos son en especie, en dinero, y hay que tener mucho cuidado, sobre todo las auditorías, con ese tipo de situaciones, ¿no? Porque no hay que tener abierto todo, ¿no? Hay que tenerlo todo seguro. De esa parte precisamente Amazon S3, que tenemos todos los buckets donde se guarda todo ese tipo de información, y ahorita ya estamos migrando a nuevas premisas que tiene S3 para el cuidado de esos datos, para la seguridad de esos datos. Como dice en la lámina, pues Kerobici, Vamos Juntos, transporte gratuito, cajero cerca. Los cajeros cerca son unos cajeros automáticos donde se pueden hacer también pagos directos de predial, también se pueden sacar actas de nacimiento, o sea, son varios servicios que ya los tenemos ahí incluidos. Lightsail, no sé si lo han oído hablar o lo han usado. Nosotros lo tenemos Lightsail como un sandbox. Ahí generamos nuestros servidores de prueba, hacemos todas las situaciones, es bastante económico, ya sabemos de qué tamaño son los servicios, los servidores, y si en ese momento que ya está todo probado y ya lo podemos subir hacia Elastic Computing, dependiendo del volumen que se requiera, y no perdemos datos, no perdemos nada, simplemente la migración es totalmente transparente. Y es lo que hemos estado haciendo. Algunos de esos servicios han estado viviendo en Lightsail un tiempo, en el tiempo de pruebas, terminando el tiempo de pruebas, lo migramos a S2. ¿Qué planes a futuro tenemos? Como es la sociedad de Querétaro es una sociedad
multilugar, podríamos llamarlo. Antes había queretanos, ahora ya no hay queretanos, ahora hay de todos lados del país, hay de Sinaloa, de muchos estados, mucha gente del distrito, de la Ciudad de México. Han ido a vivir a Querétaro. Entonces, toda esa gente tiene ciertas necesidades, tiene ciertas formas de ver lo que requiere de necesidad de servicios, de situaciones. Entonces, necesitamos modernizar nuestros aplicativos, necesitamos modernizar nuestros procesos, necesitamos modernizar todo lo que corresponde a los servicios para poder dar un mejor servicio a la ciudadanía. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de generar todo lo que sigue para subir a contenedores, subir a serverless, dependiendo del flujo, dependiendo del volumen que se vaya requiriendo. No es de un jalón, perdón, Rosendo, pero sí, o sea, tenemos que llevar un orden en el sentido de que sí sería muy padre que todo fuera de una vez desde un inicio, pero tenemos cuestiones legacy, ¿no? Entonces hay que hacer todo ese roadmap, por llamarlo de alguna manera. Y en eso sí estoy de acuerdo contigo, Rosando, y obviamente con AWS es capacitar a la gente. Porque si, por ejemplo, en este caso, en mi caso, yo soy el único que ha estado, perdón, si ya los lastimé sus oídos. Yo soy el único que sé y el único que tengo el conocimiento de utilizar ciertas tecnologías de AWS, pues en esta situación, por ejemplo, que como el día de ayer, pues mi gente o el staff que tengo, pues hubiera entrado a solucionar el problema, ¿no? Entonces, sí tener esa situación de las capacitaciones y de las certificaciones. Ya concluyo, porque ya tenemos poco tiempo. A final de cuentas, el tener un socio estratégico y de negocios como AWS al municipio de Querétaro le ha permitido generar solucionar varias necesidades. Y eso es lo más importante, porque a final de cuentas esas necesidades es lo que la ciudadanía está requiriendo, es lo que está pidiendo y es lo que el municipio en ese intercambio entre ciudadanía y gobierno está entregando. Y la última, que es la que siempre me gusta decirla, es de que el municipio de Querétaro es un municipio con futuro y con responsabilidad para el bienestar de sus ciudadanos, y como su visión, que ya la habíamos visto, lo propone, ser la mejor ciudad para vivir. Porque la visión de nuestro municipio es que Querétaro es la ciudad que queremos. Muchas gracias.